Bienvenidos al curso de cálculo integral, en el cual explicamos la teoría y resolvemos ejercicios del libro Cálculo de una variable trascendentes tempranas, séptima edición de James Stewart y de editorial Cengage Learning, que es el texto guía en nuestra escuela de matemáticas. Se recomienda que después de ver el video de cada clase, procure hacer los ejemplos de dicho libro. Primero sin mirar la solución del libro y después sí mirar la solución e intentar resolver algunos de sus ejercicios. Si lo considera conveniente, pause el video donde lo desee y por el tiempo que considere necesario. 6.5. Valor promedio de una función. Definición. Sea f(x) una función definida sobre el intervalo cerrado AB. Definimos el valor promedio de f sobre AB como f promedio igual a integral entre a y b de f de x diferencial x sobre b menos a. Graficaremos la curva y igual a f de x entre las rectas verticales x igual a y x igual a b. Para mayor facilidad de la interpretación, suponemos que f de x es mayor o igual a 0. Siendo así, el área bajo la curva y igual a f de x entre x igual a y x igual a b es la integral entre a y b de f de x diferencial x. Interpretación. Si f de x mayor o igual que 0, f promedio es la altura que debe tener un rectángulo de base AB para que su área f promedio por b menos a sea igual al área bajo la curva y igual a f de x entre x igual a y x igual a b. Ejemplo 1. Ejercicio 5. Determine el valor promedio de la función en el intervalo dado. F de t es e a la seno de t coseno de t, el intervalo cerrado 0 pi medios. Solución. F promedio es 1 sobre b menos a integral entre a y b de f t diferencial t. Se reemplazan los datos. Se obtiene una integral en la cual es bueno hacer u igual a seno de t. Se cambian los límites de la integración y las expresiones correspondientes. Es una integral muy sencilla. Y observando la pantalla, el resultado es entonces 2pi por e menos 1. Teorema del valor medio para integrales. Si f es una función continua en AB, entonces existe un número c en el intervalo cerrado AB tal que f en c es igual a f promedio, es decir, 1 sobre b menos a integral entre a y b de f de x diferencial x. Interpretación geométrica. Si f de x es mayor o igual que 0 en el intervalo cerrado AB, la recta y igual a f promedio debe cortar la gráfica de y igual a f de x en al menos un punto c, f de c,
con C en el intervalo cerrado AB. Véase la figura anterior. Ejemplo 2. Ejercicio 9. Sea f de x igual paréntesis x menos 3 al cuadrado, intervalo cerrado 2,5. A. Calcule el valor promedio de f sobre el intervalo dado. B. Encuentre C tal que f de C es igual a f promedio. C. Grafique f y el rectángulo cuya área es la misma que el área bajo la gráfica de f. Solución. A. F promedio es 1 sobre b menos a integral entre a y b de f de x diferencial x. Esto es 1 sobre 5 menos 2 integral entre 2 y 5 de x menos 3 al cuadrado diferencial x. Hacemos u igual a x menos 3 para efectuar la integración y después de cambiar los límites y las expresiones correspondientes obtenemos la expresión sencilla que aparece en la pantalla. Después de realizar algunas operaciones algebraicas y aritméticas sencillas, llegamos al resultado. El valor promedio es entonces igual a 1. B. F de C es f promedio siempre y cuando x menos 3 al cuadrado sea igual a 1. Ahora resolvemos esta ecuación, que también es una ecuación algebraica muy sencilla, para obtener finalmente los valores C igual a 4 o C igual a 2. Observe que C igual a 4 pertenece al intervalo cerrado 2, 5. C. Se grafica ahora la función y un rectángulo de base 2, 5 en el intervalo eje X y una altura igual a f promedio. El área de este rectángulo es realmente el área bajo la curva f de x en el intervalo de 2 a 5. Ejemplo 3. Ejercicio 16. Se muestra la gráfica de la velocidad de un automóvil que acelera. A. Utilice la regla del punto medio para estimar la velocidad promedio del automóvil durante los primeros 12 segundos. B. ¿En qué momento la velocidad instantánea fue igual a la velocidad promedio? Solución. V promedio es 1 sobre b menos a integral entre a y b de v de t diferencial t, es decir, 1 sobre 12 menos 0, la integral entre 0 y 12 de v de t diferencial t. Estimemos la integral asterisco en círculo usando la regla del punto medio con n igual a 3. Debe estarse mirando la figura. Delta de t es
b menos a sobre 3, o sea, 12 menos 0 sobre 3, delta de t es 4. x1 muestra es 0 más 4 sobre 2, que es 2. Y sabemos que x sub i más 1 muestra es igual a x sub i muestra más delta de t. Entonces x sub 2 muestra es 6 y x sub 3 muestra es 10. Y mirando la expresión de la integral asterisco en círculo, que la llamaremos m sub 3, nos da b en 2 por delta t más b en 6 por delta t más b en 10 por delta de t. La expresión de la integral círculo en asterisco nos da entonces, sacando factor común, b de 2 más b de 6 más b de 10, todo por 4, es decir, 21 más 50 más 66 entre paréntesis por 4, que es 548. Entonces, velocidad promedio es 1 sobre 10 menos 0 por dicho valor 548. Esto es 45, 2/3 kilómetros por hora. B. Mirando el gráfico, se estima que cuando t es aproximadamente 5.2 segundos, velocidad en t es 45, 2/3.